Hoy, en Horror Encarnado, os contaré la historia completa y más oscura de H. Holmes, el hombre del castillo en la sombra. Para entender a Holmes hay que entender el mundo que lo permitió. Estados Unidos acababa de salir de la guerra civil y el país estaba reconstruyéndose. La industria avanzaba a una velocidad sin precedentes. El acero reemplazaba la madera, el ferrocarril conectaba estados enteros y la electricidad comenzaba a domesticar la noche. En medio de toda esa transformación estaba Chicago. En 1871, el gran incendio había arrasado la ciudad, miles de edificios reducidos a cenizas, pero Chicago no murió, se reconstruyó con una ambición desmedida. Rascacielos primitivos comenzaron a levantarse, barrios industriales crecieron sin planificación, oleadas de inmigrantes llegaban buscando trabajo. La ciudad creció tan rápido que nadie conocía realmente a sus vecinos. Era una ciudad nueva, y en ciudades nuevas el pasado no te persigue. En 1893, Chicago organizó la World's Columbian Exposition. La llamaban la Ciudad Blanca. Edificios monumentales iluminados por electricidad, avenidas impecables, innovaciones tecnológicas. Era propaganda del progreso. Más de 27 millones de personas asistieron en 6 meses, en una época sin registros digitales, sin identificación nacional obligatoria y sin comunicación instantánea. Si alguien desaparecía durante la feria, ¿quién lo notaría? Los hoteles estaban saturados, las pensiones improvisadas surgían por todas partes, y el caos creaba oportunidad. Holmes estaba listo para ello. Herman Webster Mudgett nació en 1861. Su infancia estuvo marcada por disciplina estricta y una educación religiosa rígida. Algunas versiones cuentan que fue intimidado por otros niños y obligado a enfrentar el esqueleto de un médico local, intentando provocarle miedo. Lo que ocurrió fue todo lo contrario. La experiencia despertó su fascinación. Durante su adolescencia mostró mentiras elaboradas, manipulación emocional y frialdad ante el sufrimiento. En la Universidad de Michigan estudió medicina. Aprendió cómo está construido el cuerpo humano. Aprendió cómo desarmarlo. Pero más importante, aprendió cómo el sistema médico funcionaba burocráticamente. Cadáveres no reclamados, registros poco rigurosos, falta de supervisión estricta. Descubrió que podía fingir muertes utilizando cuerpos anónimos y cobrar seguros. Antes de matar, aprendió a explotar. Cuando llegó a Chicago, adoptó el nombre de H. Holmes, encantador, bien vestido, seguro de sí mismo. Compró una farmacia en Inglewood. Luego empezó a expandirse. El edificio que construyó no era improvisado, era una estructura pensada para fragmentar la percepción. Al entrar, el espacio parecía normal, pero al subir, los pasillos se volvían más estrechos, la iluminación más débil, las rutas menos intuitivas. Algunas habitaciones no tenían ventanas, otras tenían paredes dobles con cámaras intermedias, puertas con mecanismos ocultos. Holmes controlaba parte del edificio de su oficina. No era solo arquitectura, era dominio. El edificio no estaba diseñado para alojar, estaba diseñado para desorientar, y cuando alguien pierde la orientación, pierde el control. Holmes no seleccionaba víctimas al azar, elegía personas con pocas conexiones, mujeres jóvenes que viajaban solas, empleadas que se mudaban a la ciudad, secretarias sin familia cercana. Primero generaba confianza, ofrecía empleo, promesas de matrimonio, participación en negocios. Después introducía la idea del seguro de vida, siempre con argumentos lógicos. Es por seguridad, es algo responsable. Él figuraba como beneficiario. El paso final era el aislamiento, una habitación, una cerradura externa, un silencio absoluto. No siempre había violencia directa, a veces solo ausencia de salida. Holmes no necesitaba la fuerza, necesitaba control total del entorno. El sótano del hotel era funcional, mesa de disección sólida, instrumental quirúrgico, sustancias químicas, un horno industrial. Holmes convertía cuerpos en esqueletos articulados, que luego vendía a instituciones médicas. En el siglo XIX, la obtención de material anatómico era problemática. Había escasez. Holmes ofrecía suministro, convertía identidad en mercancía. Esto es lo más perturbador. No era un acto impulsivo, era industrialización del crimen. Cuando fue arrestado en 1894, inicialmente fue por fraude.
La investigación reveló inconsistencias financieras. Luego aparecieron los restos humanos. La prensa explotó la historia. El Hotel del Horror, el Castillo del Diablo, el Monstruo de Chicago. Se habló de 200 víctimas, pero las pruebas documentadas son mucho más limitadas. Holmes confesó 27 asesinatos. Luego cambió versiones. Algunos investigadores modernos estiman alrededor de 9 víctimas confirmadas. El mito superó al hombre, y él lo sabía. El juicio fue un espectáculo mediático. Holmes vendió su confesión a periódicos, cambió detalles, añadió dramatismo, mantuvo control narrativo incluso encadenado. Nunca mostró remordimiento real, solo interés por la atención. En el año 1896 fue ejecutado. Solicitó ser enterrado en cemento. Temía que alguien profanara su cuerpo. Temía convertirse en un objeto. La ironía es evidente. Holmes no fue el asesino más sangriento del siglo XIX. Fue uno de los primeros en combinar arquitectura, burocracia, seguro de vida, medicina y manipulación mediática. En una América que avanzaba hacia la modernidad, él demostró cómo el progreso también puede crear grietas. El anonimato urbano, la falta de regulación, la confianza ciega en la apariencia profesional. El verdadero horror no es el castillo, es la idea de que alguien pudo integrarse perfectamente en el sistema y usarlo como arma.